uno de los mecanismos. El otro es un objetivo central de la propuesta, es reducir los requerimientos de plantilla laboral en general para todas las empresas de este país. Lo voy a señalar también, la obligatoriedad de las multihabilidades, ¿sí? Tiene como uno de los objetivos centrales que las plantillas laborales normales se reduzcan fuertemente, y hay muchas otras medidas que van en esa dirección. De lo que se trata es, repito, crear un esquema de relaciones laborales en que el salario por ocupado disminuya, no solo en términos inmediatos, sino que disminuya o que tenga restricciones para su crecimiento a lo largo de la vida laboral del trabajador. Y en segundo lugar, un esquema de relaciones laborales en que las plantillas laborales se flexibilizan totalmente, evidentemente hacia la baja, lo que también implica un ahorro de largo plazo en los costos salariales de las empresas. ¿Cuáles son las propuestas específicas de este documento del PAN? En primer lugar, hay una serie de medidas que apuntan a la reducción directa de costos laborales. Es específico el planteamiento de reducir los costos directos de contratación y despido, con el impulso a los contratos, a los periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo temporal. En la medida en que todos estos tipos de contratos pues, no generan prestaciones, no generan obligación posterior a los trabajadores, pues implican una reducción directa en los costos de contratación y también de despido. Ya señalaba yo que la eliminación del escalafón ciego a lo que apunta es restringir el ascenso salarial por la vía de la antigüedad. Se plantean una serie de requisitos cualitativos en contraste con el escalafón ciego que apuntan a una vida laboral con muchos obstáculos. Eso no solo reduce el costo de la plantilla en todo momento, sino que también apunta a abaratar los costos de jubilación para la gente que está en la última etapa de su vida laboral. Directamente, ya se ilustraba, hay una limitación de los salarios caídos, no solo en conflictos colectivos, sino en conflictos individuales, a solo 6 meses. También se restringen los derechos de reinstalación, ¿sí? Se ponen trabas también a las incapacidades y límites a las capacidades. Ahí es muy clarito, el objetivo de ahorro de costo laboral es directo, no se van por las ramas. Un segundo aspecto que también apunta en esa dirección es profundizar la flexibilización cualitativa y cuantitativa del trabajo. Ya señalaba yo que la obligatoriedad de la multihabilidad y también los contratos por hora, ¿sí? Lo que implican es flexibilizar el manejo de la plantilla laboral con la multihabilidad, un impuesto, ¿sí? Pues el manejo de la plantilla pues, se hace mucho más fácil para el empleador. Los contratos por hora, bueno, evidentemente contrato por hora a lo que apunta es que el empresario, el empleador, pues no necesita contratar más gente, ¿no? Sino que tiene ahí su reserva en el caso de que haya un incremento en la demanda, de que haya situación de buenos negocios, pues contrata más horas. En el caso de que no suceda eso, pues contrata menos horas, pero el volumen de personal ocupado que tiene contratado pues no se incrementa en tiempos de auge y de prosperidad, y tampoco lo tiene que reducir en tiempos de crisis porque no tiene que pagar indemnizaciones. El objetivo en este sentido pues, es convertir al costo salarial en un costo totalmente variable, independientemente de las fluctuaciones cíclicas de la producción. Tercera orientación general de la propuesta del PAN es la legalización del trabajo precario. Nuevamente esta legalización y sobre todo darle permanencia a este trabajo precario tiene como uno de sus sustentos las nuevas modalidades de contratación individual. Ya existen, pero ponerlas como modalidades centrales, los periodos de prueba y los contratos de capacitación improrrogables,
¿sí? Pero sobre todo tiene como elemento central, que bien señalaba Luis, es la regulación, dicen ellos, la legalización de la subcontratación. Y yo creo que este es el elemento, es uno de los elementos más graves de la propuesta del PAN, porque la subcontratación, que los hechos han proliferado no solo en este país, sino a lo largo y a lo ancho del planeta. Yo coincido con Luis, bueno, yo creo que sí, la subcontratación no es algo temporal, la subcontratación es un mecanismo que el capitalismo está desarrollando a nivel mundial como una forma cualitativamente diferente de explotación de la fuerza de trabajo asalariado. Y tal no es algo temporal que incluso en las estadísticas oficiales de muchos países, pero también de México, ya se incluye dentro de las encuestas una diferenciación en términos del personal ocupado. El personal no ocupado, que depende directamente del establecimiento encuestado, pero también se recaba información del personal ocupado que no depende directamente del establecimiento, o sea, es personal ocupado por la vía de terceros. Entonces, en la misma propuesta del PAN se reconoce, medio cínicamente, que la subcontratación está siendo utilizada para evadir las obligaciones patronales. La idea esta de lavado de derechos laborales yo creo que es muy contundente. Efectivamente, con estos mecanismos de outsourcing, de subcontratación, la relación laboral entre el trabajador y la empresa, unidad productiva donde efectivamente trabaja, se diluye completamente. Muchas de estos mecanismos son, también como se señalaba, son varios eslabones, ¿no? Son subcontratos con empresas que a su vez subcontratan. Entonces, la responsabilidad de los derechos laborales se diluye totalmente. Por eso, yo creo que este es uno de los elementos centrales, aunque la propuesta no lo pone como elemento central, es uno de los elementos centrales de la propuesta del PAN. El siguiente eje fundamental de la propuesta del PAN, ya también se ha señalado, es restringir los derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga. Esto es muy grave porque efectivamente sabemos, dada la estructura sindical en este país, que de los trabajadores que estamos sindicalizados, pues la mayor parte, bueno, la menor parte pertenecemos a sindicatos independientes, ¿sí? El manejo de las relaciones laborales en los sindicatos corporativos, no corporativos, blancos, etcétera, pues es en general a espaldas de los trabajadores. Y sin embargo, la sindicalización, la contratación colectiva y el derecho de huelga pues son nuestros instrumentos fundamentales de defensa colectiva de nuestros intereses. Y la propuesta del PAN implica un ataque directo a estos tres derechos. O sea, nos quieren dejar sin instrumento legal alguno para defender nuestros derechos laborales. Hay muchas propuestas específicas que apuntan en esta dirección. Se establecen un conjunto de requisitos bastante fuertes en términos de lograr, por ejemplo, la toma de nota, en términos de lograr el depósito del contrato colectivo, en términos de la posibilidad de estallar una huelga, y de emplazar una huelga y de estallar una huelga. Se amplía por ejemplo, el arbitraje obligatorio, se señala el arbitraje obligatorio una vez estallada una huelga. En términos de los derechos sindicales, una cosa que digo muy directa es eliminar los descuentos obligatorios para cuotas sindicales. Entonces, pues eso en la vida de un sindicato pues implica que el sindicato se queda sin recursos directamente, y así lo plantean, ¿no? Lo justifican en términos de libertad individual de los trabajadores, pero apunta directamente a eliminar la posibilidad misma de financiamiento del sindicato. No voy a entrar a los detalles de todos estos puntos, más o menos hice una síntesis de lo que creo, bueno, hicimos una síntesis de lo que creemos son las líneas fundamentales. ¿Cuáles serían los efectos previsibles de aprobarse esta propuesta? Pues es muy claro, ¿no?
Los efectos previsibles serían una profundización en el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de este país, fundamentalmente porque se daría la legalización a nivel de la Ley Federal del Trabajo, que es una de las dos leyes reglamentarias fundamentales de la vida laboral de este país, junto con la de los trabajadores al servicio del Estado. Se daría legalidad plena al trabajo precario, ¿sí? Al trabajo precario, y se restringirían, como ya señalaba yo, los derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga. O sea, apunta hacia la dimensión económica, pero también apunta en la dirección política, lo que señalaba Luis: mayor control económico, mayor control político de la relación laboral.